Actualmente vivimos en un mundo totalmente globalizado. Estamos viviendo una época en la cual crecer profesional, laboral e incluso personalmente involucra ya tareas que muchas veces nos obligan a trasladarnos a un lugar diferente al que tenemos como lugar habitual de residencia. Esto ya que la migración hoy en día, muy sonada también y muy problemática, involucra muchos aspectos que pueden ser confusos e incluso desconocidos para la mayoría de las personas. Por eso mismo, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de las visas de trabajo para México, cómo podemos hacerlo y sobre todo cuál es la visa que más nos conviene dependiendo de la actividad y el perfil que nosotros tengamos. Así que si tú eres un profesionista o estás buscando emigrar, este video es perfecto para ti. Mi nombre es David Rivera, soy abogado de inmigración y quédate porque vamos a estar platicando de este tipo de visas. Lo primero que tenemos que tener siempre en consideración es que, al menos aquí en México, siempre que escuchemos la palabra visa, es sumamente importante considerar que tenemos que salir del país. Es decir, tenemos que asistir a una entrevista consular en cualquier embajada mexicana en el país en el que estemos para que podamos ir, tener una entrevista consular, obtener una visa y por consecuencia poder entrar a México específicamente a realizar alguna actividad lucrativa. En este caso, que estamos hablando precisamente de visas de trabajo. Entonces esto es lo más importante. Siempre que escuchemos la palabra visa hay que salir del país y no debemos confundir esto con el cambio de estatus o el cambio de condición aquí en México. Después vamos a estar hablando un poco acerca de eso, pero el día de hoy específicamente vamos a estar hablando de visas de trabajo. Ahora, antes de pasar a las generalidades y las cosas que tienen en común, así como cada visa en específico, hay que tener en cuenta cuál es la visa adecuada y cuál es la que voy a necesitar dependiendo mi actividad y dependiendo mi perfil, lo cual es sumamente importante ya que en esencia ambas visas van a tener una duración de 180 días, los famosos 6 meses, pero aquí, como mencioné anteriormente, aunque en esencia compartan la misma temporalidad, la segunda visa va a tener que pasar por un proceso que se llama canje, en el cual tenemos que cambiar esta visa por una residencia temporal que tiene la duración primero de un año y está sujeta a estar renovando dependiendo del contrato o si consigo un trabajo nuevo o demás, que ese será tema para otro video, pero específicamente ahorita hablando de ese proceso es lo que debe de ser. Por ejemplo, si tenemos varios proyectos en México o vamos a estar teniendo varias entradas y salidas, pero realmente no tenemos pues una necesidad de estar físicamente en México residiendo, es decir, tenemos que estar entrando y saliendo, pero sí a lo mejor quedarnos un mes, quedarnos determinado tiempo, entonces creo que la de actividades lucrativas es la más adecuada, ya que realmente no necesitas una residencia para poderte quedar en México. Caso contrario, por ejemplo, una persona que está contando con un nuevo empleo o una persona a la que están contratando bajo una nómina, en este caso como tal es forzoso que tengamos la residencia, ya que es un documento que nos va a permitir vivir en México por periodos más largos a esos 180 días o esos 6 meses que nos permite la visa inicialmente, y con esto pues vamos a poder realizar todas nuestras actividades y todos nuestros proyectos en México sin tener ningún problema. Obviamente esta visa y bueno, también la anterior en cuanto a temas fiscales nos va a generar nuevas obligaciones como es el pago de los impuestos. En el caso de los residentes, es decir, de aquellos que cuenten con una residencia temporal, también tienen otro tipo de obligaciones como notificar al Instituto Nacional de Migración cada que cambien pues su situación, ya sea un estado civil, su domicilio de trabajo o cualquier cambio que ellos realicen y que amerite obviamente que les den una nueva tarjeta o simplemente notificar que realizaron algún cambio dentro de su información general. Ahora sí, entrando de lleno a cada una de las visas, vamos a empezar por mencionar algunas de las generalidades que tienen y de las diferencias, beneficios y desventajas que tienen. Empecemos. En cuanto a generalidades, ambas son visas que deben de venir preaprobadas por migración. Es decir, necesitas de antemano tú como empleador mexicano o que estés en México residiendo, necesitas que tu empresa o tú como empleador persona física tengas una certificación, que cuentes con un permiso que te otorga migración llamado constancia de inscripción de empleador, que es un papel exactamente como este de aquí. Esta es la certificación que necesita cualquier empleador o cualquier empresa para poder contratar extranjeros dentro de México.
El primer paso es que tu empresa obtenga uno de estos, además de ser pues formalmente existente, y posteriormente ya puedes solicitar visas por oferta de empleo o en su caso para realizar actividades lucrativas. La segunda generalidad, o bueno, que al mismo tiempo es lo que estábamos mencionando, son visas que deben de tener siempre un sponsor, es decir, una persona que sea tu empleador y que esté respondiendo por ti. Son visas que no van a depender en primera instancia de un beneficiario, sino de una persona que pueda comprobar que te está empleando y que va a tener la responsabilidad de hacerse cargo de tu nómina o del pago que tengas por la actividad lucrativa en la que estén involucrados ambos. Ahora, primer diferencia. La principal y creo que la cosa que realmente distingue una visa de la otra es la temporalidad. Ambas en esencia, desde que son estampadas, tienen 180 días, los famosos 6 meses, pero cada una desemboca en actividades diferentes. Es decir, la primera únicamente te va a permitir estar entrando y saliendo a México, lo cual implica que tenga sí una tarifa consular más cara, pero no tienes la necesidad de realizar el segundo proceso migratorio de canje para tener una residencia, ya que tú no vas a tener derecho a poderte quedar aquí por un tiempo mayor, sino únicamente por esos 6 meses y poder realizar cualquier actividad lucrativa que venga derivada de la oferta de empleo que ya traes. Ahora, la visa por oferta de empleo en esencia igual tiene la misma característica, es decir, tiene que ser preaprobada por migración, tienes que asistir a una entrevista consular, pero aquí la diferencia es que la tarifa consular es mucho más baja porque en cuanto llegues a México tienes que cambiar esa visa estampada por una residencia temporal. Es decir, ya para poderte quedar en México en una estancia mayor a esos 180 días y que puedas realizar todo tipo de actividades durante ese periodo. Obviamente la diferencia también, la segunda diferencia en este caso es las obligaciones que tiene cada uno, ya que la visa para actividades lucrativas tiene obligaciones fiscales, todo lo que derive obviamente de tener ingresos, pero una residencia, además de eso, de todo lo que involucra el permiso de trabajo, tienes también otras obligaciones como mencioné anteriormente, como notificar todo tipo de cambios al Instituto Nacional de Migración, ya que prácticamente estás residiendo y estás viviendo aquí en México. Ahora, algo muy notable y también a destacar es que aquí en México, a diferencia de otros países, sobre todo de Estados Unidos, es que aquí no existe como tal diferentes categorías. Únicamente tenemos estos dos tipos de visa que no distinguen o no discriminan entre la profesión o el tipo de actividad que vaya a hacer la persona, sino que todo lo canaliza para poderlo relacionar a través del catálogo del 5, que es el sistema de clasificación de ocupaciones aquí en México, y todo se rige por este sistema. Es decir, aquí no tenemos migratoriamente hablando una categoría en específico, sino que adapta todos los perfiles dentro de un catálogo que ya tenemos existente y lo divide únicamente en estos dos tipos de visa. Ya sé, es un poco, pues, digamos que atrasado en sistemas migratorios, pero pues es lo que hay y son las dos opciones que tiene una persona para poder venir aquí a México. Bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como en cada ocasión, espero que todo lo aquí contenido, todo lo que he platicado, les sea de mucha utilidad para sus trámites migratorios o simplemente para su crecimiento personal y su conocimiento. Les recuerdo una vez más que mi nombre es David Rivera, soy abogado de inmigración. Les voy a dejar por aquí mi contacto por si necesitan cualquier tipo de asesoría, cualquier ayuda o lo que sea necesario. Y les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por ver este video. Si les gusta este contenido, me ayudan mucho compartiendo, suscribiéndose y nos vemos la próxima semana en el próximo video. Fuerte abrazo a todos.